Deja de actuar tan altiva por unos cuantos miles de dólares. Solo vives cómodamente gracias a mi hijo, replicó la madre de Gary, su voz tajante y llena de irritación. Se giró hacia Gary, una sonrisa amarga torciendo sus labios. Gary, ¿por qué no dejas de cuidar a esta esposa ingrata? Ya estoy harta de que Zoe siempre se queje, como si fuera mejor que los demás. Podrías conseguirte una esposa más joven y maravillosa que ella. Gary esbozó una pequeña sonrisa indiferente, como si no estuviera totalmente en desacuerdo. Si estás tan infeliz, puedes irte cuando quieras, dijo con tranquilidad, mirándome. Las palabras me golpearon como un puñetazo, y por primera vez, sentí el peso frío de estar completamente sola en esa casa. Sin decir nada, me retiré al dormitorio y lloré en silencio. Sin embargo, al día siguiente, algo que mi jefe dijo sobre Gary me cayó como una revelación. De repente, todo tenía sentido. Si ese es el caso, con gusto me divorciaré de él, pensé, y desde ese momento, comencé a prepararme para hacerlo. Mi nombre es Zoe. Gary, mi esposo, entró por primera vez en el círculo de amigos al que pertenecía cuando estaba en tercer año de universidad. Era un joven seguro de sí mismo, con un sentido de autovalía casi exagerado, claramente consentido por sus padres. Su encanto natural le ayudó a integrarse rápidamente en nuestro grupo, y se hizo muy querido por todos. En ese entonces, apenas tuve oportunidad de hablar con él a solas, ya que estaba ocupada buscando trabajo y, poco después, graduándome. La siguiente vez que vi a Gary fue 2 años después, cuando vino a entrevistar para un puesto de ventas en mi empresa. Soy Gary, del Círculo. Sonrió cuando nos encontramos. Parecía que mi empresa era su primera opción, así que comenzó a contactarme frecuentemente para pedir consejos sobre el puesto. Después de unas copas y algunas conversaciones relacionadas con el trabajo, comenzamos a salir. Gary consiguió el puesto de ventas y pronto estábamos trabajando en la misma empresa. Socialmente hábil, expandió su red rápidamente y se ganó la simpatía de sus superiores. Un año después, me propuso matrimonio. Sentí que eventualmente nos casaríamos, pero lo que me preocupaba era su madre. Durante nuestra primera reunión, quedó claro que aún mimaba a Gary. Oh, hola, suegra. Mi nombre es Zoe, y estoy saliendo con tu hijo, dije nerviosa cuando visité la casa de Gary por primera vez. Su madre ni siquiera se molestó en sonreír. Zoe, eres 3 años mayor que Gary, ¿verdad?, preguntó, su voz plana. Sí, Gary es menor que yo en el círculo, respondí. No traigas esas tonterías de la universidad a nuestra casa. ¿Te das cuenta de que ahora Gary está en una posición más alta que tú?, replicó tajante. Su desprecio era evidente. No aprobaba que Gary eligiera a una mujer mayor como esposa, y aunque nunca se opuso abiertamente a nuestro matrimonio, la frialdad era palpable. Incluso después de casarnos y comenzar nuestra vida juntos, cada visita a la casa de los padres de Gary estaba marcada por las quejas mezquinas de su madre. ¿Todavía trabajas después de casarte?, preguntaba, con un tono lleno de juicio. Sí, con la ayuda de Gary, logro equilibrar el trabajo y la vida en casa, respondía, tratando de mantener la calma. ¿Ayuda? No le haces hacer quehaceres domésticos, ¿verdad?, soltaba. Ambos trabajamos, comenzaba a explicar. Aunque ambos trabajen, tú eres solo una oficinista. Gary está en ventas. Hay una diferencia enorme entre ser un vendedor estrella y alguien que solo hace trabajo de oficina, decía ella. Miraba a Gary en busca de apoyo, pero él sonreía orgulloso cuando su madre lo elogiaba. Ajeno al dolor de sus palabras hacia mí, quedó claro que no podía contar con Gary para que me defendiera, y no tuve más opción que aguantar los constantes ataques verbales de su madre cada vez que visitábamos. Con el paso del tiempo, Gary se fue ocupando más con el trabajo, se quedaba hasta tarde, a menudo los fines de semana, y nos veíamos cada vez menos. Luego, un día, mientras estaba sola en casa, recibí una carta inesperada. Era un aviso de cobro de deuda. Esa noche, cuando Gary finalmente llegó a casa, lo confronté. Gary, hay algo de lo que necesito hablar contigo, le dije, levantando la carta frente a él. Él suspiró, su molestia evidente. Te dije que estoy trabajando horas extra, solo ve a dormir. Ignorando su irritación, le metí la carta en las manos. Esto dice que tienes una deuda, explícamelo. El rostro de Gary palideció al leer la carta. No, no es lo que piensas, es por gastos de entretenimiento, tartamudeó. ¿Gastos de entretenimiento?, repetí, levantando una ceja, incrédula. Sí, es por trabajo. Tuve una reunión inesperada con un cliente, y no tenía efectivo ese día, explicó rápidamente.
¿Pero no tienes una tarjeta de la empresa para este tipo de cosas?, pregunté, mi escepticismo creciendo. La olvidé en casa, murmuró Gary, con un tono defensivo. No tuve más opción que pedir prestado el dinero. Miré el aviso de deuda, mi estómago apretado. $7,000, ¿no te parece un poco excesivo para gastos de entretenimiento?, pregunté, perpleja. Gary se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Pensé que era mejor pedirlo todo de una vez que pedírselo poco a poco. Es para negocios, así que la empresa me lo reembolsará. Bueno, ¿puedes cubrirlo con tus ahorros hasta entonces?, pregunté, tratando de mantener la calma pero sintiéndome cada vez más frustrada. ¿Qué? ¿Por qué debería meterme en mis ahorros?, Gary se burló, genuinamente confundido. Si no lo pagamos pronto, nos cobrarán intereses. Además, aún necesitamos ahorrar para la hipoteca de esta casa, le dije, tratando de mantener la voz firme. No estaba completamente convencida de su historia, pero no podía dejar que la deuda creciera más. Así que, a regañadientes, transferí $7,000 de mis propios ahorros, el dinero que había estado guardando cuidadosamente desde antes de casarnos, para cubrir su préstamo. Parecía que Gary entendió el mensaje, prometiendo que no saldría más por entretenimiento. Incluso prometió quedarse en casa conmigo ese fin de semana. Por cierto, agregó Gary casualmente, ¿por qué no vamos a visitar a mi madre? Ya ha pasado un rato. No me entusiasmaba la idea, pero me sentía culpable por no haberla visto antes, especialmente con lo ocupado que había estado Gary, así que acepté. Cuando llegamos, su madre saludó a Gary con evidente calidez, pero cuando se trató de mí, fue tan fría como siempre. Dejé de intentar ganar su aprobación hacía mucho. Cada vez que comenzaba a criticarme, me escabullía en la cocina a ocuparme con el té. Era mucho más fácil que quedarme allí absorbiendo sus constantes ataques verbales. Cuando regresé a la sala con el té, me congelé al escuchar su conversación. ¿Tu vida matrimonial realmente va bien, Gary?, preguntó su madre, su voz llena de una preocupación que nunca había escuchado antes. ¿No te manda Zoe demasiado? Gary respondió con tono arrogante. Por supuesto que no. Zoe hace lo que yo le digo en cuanto a las tareas domésticas y el dinero. Incluso me entrega sus ahorros cada vez que lo necesito. No podía creer lo que oía. ¿Se refería a la deuda que cubrí por él? Gary continuó, orgulloso. Si hay algo que quieras, solo dilo. Zoe aún tiene bastantes ahorros, así que ella te comprará lo que quieras. Su madre rió, claramente complacida. Bueno, gracias a ti, una mujer vieja como yo logró casarla, así que debería estar agradecida y dar algo a cambio. Ya no pude soportarlo más. Basta, dije, con la voz temblando de frustración. Ambos se giraron, sorprendidos por mi estallido. Esos ahorros no son solo un poco de dinero, continué, tratando de mantener la calma. Es dinero que he estado ahorrando para nuestro futuro, incluso antes de que nos casáramos, y lo que le di a Gary no fue un regalo. Acordamos que él lo pediría prestado y que me lo devolvería cuando la empresa le reembolsara. Gary, desesperado por defenderse, añadió, bueno, cuando te lo reembolsen, ¿por qué no compras algo bonito para mi madre? La has ignorado por tanto tiempo, como mi esposa. Deberías mostrarle un poco de apreciación. Su madre asintió, claramente complacida con la sugerencia. Gary es un hijo tan pensativo. Zoe, en cambio, es una esposa tacaña que ni siquiera puede comprarle un pequeño regalo a su familia. Un momento, respondí rápidamente. Si fuera solo un pequeño regalo, con gusto compraría algo, pero estamos hablando de $7,000. Eso no es una cantidad pequeña. La madre de Gary me lanzó una mirada fría, su desagrado evidente. No actúes tan superior por unos cuantos miles. Vives cómodamente gracias a mi hijo. Luego, girándose hacia Gary, añadió con una mirada despectiva, Gary, tal vez ya sea hora de que dejes de cuidar a esta esposa tan desechable. Ya estoy tan cansado de Zoe, siempre quejándose. Gary soltó una risa, como si la idea no le molestara en lo más mínimo. Podrías encontrar a alguien más joven y más obediente, añadió con una risa despectiva. Sí, tal vez debería haberme casado con alguien más joven y más bonita, dijo con indiferencia. Luego se giró hacia mí, su tono plano, puedes irte cuando quieras. En ese momento, me di cuenta, no había nadie de mi lado en esa casa. Sin decir una palabra más, me retiré al dormitorio y me encerré, las lágrimas fluyendo sin control. Gary, ajeno a mi angustia, se quedó con su madre en la sala, bebiendo el té que había preparado, conversando con ella hasta que finalmente se fue. Al día siguiente, me arrastré al trabajo sintiéndome agotada. Mi jefe lo notó de inmediato.
Zoe, ¿estás bien? ¿No pareces tú misma?, preguntó, claramente preocupado. Intenté restarle importancia. Oh, solo son problemas en casa, murmuré, sin querer entrar en detalles. Si quieres hablar, estoy aquí, dijo con suavidad. Después de una breve vacilación, me encontré contándole todo, la deuda, las críticas constantes y el comportamiento de Gary. Él escuchó atentamente antes de hablar despacio. Es por Gary, ¿verdad? Asentí, sintiendo mi estómago revuelto. ¿Qué pasa con él?, pregunté. Mi jefe respiró hondo, pensativo. Nunca imaginé que Gary se haría infame en la empresa por algo así. Me quedé atónita. Sus palabras solo confirmaron lo que ya sabía. Había terminado con Gary. Una semana después, mientras estaba de licencia por pago, la madre de Gary llegó a la casa con su equipaje. En cuanto me vio, su expresión se endureció. «Oh, ¿sigues aquí?», dijo fríamente. «Pensé que ya te habrías ido. A partir de ahora, yo me encargaré de Gary, así que deberías irte». «¿Vas a encargarte de él? ¿Planeas vivir aquí?», pregunté, mi voz llena de incredulidad. «Sí, hasta que nuestra casa esté lista», respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Lista?», repetí, desconcertada. «Si te divorcias de Gary, él volverá a vivir con nosotros», explicó con aire arrogante. «Decidimos renovar la casa. Hoy la van a demoler para hacerla más cómoda para Gary y para mí». Era como si ya hubiera decidido que Gary y yo habíamos terminado. Y honestamente, con lo que estaba pasando, no estaba completamente equivocada. Pero nunca imaginé que llegarían tan lejos, renovando solo para tener a Gary de vuelta bajo su techo. «Pero, ¿eso no va a ser caro? ¿No dijiste que no quedaba mucho del dinero de tu suegro?», pregunté, sorprendida por la repentina decisión. «Oh, no te preocupes», respondió con confianza. «Una vez que ya no necesitemos tu ayuda, el salario de Gary cubrirá los costos de la renovación». Le levanté una ceja. «¿El salario de Gary?». Ella hizo un gesto despectivo. «¿No te dije que hay una gran diferencia entre lo que ganas tú como oficinista y lo que gana Gary como una estrella en ascenso en ventas? Si eres tan consciente de lo que representas como carga, entonces vete ya». No pude evitar reírme. Ella me fulminó con la mirada, claramente irritada. ¿Qué es tan gracioso?». Sonreí, aún riendo. «Gary va a ser despedido pronto». «¿Qué?», gritó, su rostro palideció. «Usó los 7,000 pesos que me pidió prestados para gastos de entretenimiento», expliqué tranquilamente, pero aparentemente, en realidad eran para algo más, para salir con otra mujer. Su agarre en mi brazo se apretó, el pánico se reflejaba en su voz. «Zoe, ¿por qué trabajas en la misma empresa que Gary? Este es el momento para que las parejas se apoyen mutuamente. Dile al presidente que retire el despido». Me aparté de su brazo, incrédula. «¿Una pareja? ¿No me acabas de decir que dejara a Gary y me fuera de aquí? ¿Ahora quieres que lo ayude?», respondí, con la ira ascendiendo. Su expresión cambió, su tono veneno en sus palabras. «¿Entonces vas a abandonarlo cuando pierda su trabajo?». La miré fijamente sin parpadear. «Gary es el que carece de compasión. Me ha estado engañando todo este tiempo. Mi jefe me dijo que varios empleados lo han visto salir con otra mujer durante el horario laboral. El dinero que me quitó era para citas con su amante». Hice una pausa. «Mi decisión final. Me voy a divorciar de Gary, no por la pérdida de su trabajo, sino porque me ha traicionado todo el tiempo. No puedo seguir casada con alguien así». Su rostro se desplomó y guardó silencio, incapaz de defender más a su hijo. Sin decir una palabra más, empaqué mis cosas y me fui. Esa noche, Gary me llamó después de llegar a casa. «Zoe, ¿es cierto que te fuiste?». Su voz era una mezcla de incredulidad y pánico. «Sí», respondí fríamente. «¿No te lo dijo tu madre?». «Lo único que dijo fue, Zoe se fue, y luego se enfermó», respondió Gary, su voz llena de preocupación. «¿Qué pasó? Por favor, vuelve de inmediato», suplicó. «¿De qué hablas?», respondí con desdén. «Fuiste tú quien me dijo que me fuera». «No lo dije en serio», protestó, suavizando su tono. «Pensé que no me dejarías realmente». «Ya no puedo vivir contigo», dije con firmeza, mi decisión inquebrantable. «Deja de ser tan terca», Gary explotó. «¿Cuánto tiempo vas a seguir con esta actitud?». Mi ira se encendió. «Eres tú el que debe dejar de ser tonto, sé todo». Hubo un largo y tenso silencio antes de que Gary hablara de nuevo, su voz temblorosa. «¿Qué sabes?». «Me has estado engañando», dije sin rodeos. «Y la deuda de 7,000 pesos que me pediste prestado, la usaste para citas con tu amante, ¿verdad?». Gary balbuceó, claramente desconcertado. «¿Qué? ¿Por qué dices eso?».
Mi jefe me lo contó todo, respondí fríamente. Varios empleados te vieron con tu amante durante las horas de trabajo. No puedes negarlo. Estoy pidiendo el divorcio, Gary, y no voy a cambiar de opinión. Expuse calmadamente las condiciones. Primero, me vas a devolver los 7,000 pesos que te presté, y también voy a pedir compensación por el daño emocional. La desesperación de Gary era evidente. Espera, ni siquiera puedo pagar mi deuda, no tengo ese dinero. No me importa tu situación, dije, mi voz firme. Mis demandas no van a cambiar. Zoe, por favor, reconsidera, suplicó Gary, la desesperación comenzando a colarse en su voz. ¿No estuviste feliz casándote con alguien más joven y popular como yo? No divorciémonos. Aún podemos ayudarnos como marido y mujer, sugirió. No creo que haya algo que puedas hacer por mí, respondí. ¿Por qué no?, preguntó, su voz quebrándose. Hemos vivido cómodamente gracias a nuestros ingresos combinados. Tu deuda arruinó todo, y ya no vamos a trabajar juntos, le dije sin rodeos. Estás despedido, añadí, la contundencia de mis palabras flotando en el aire. ¿Despedido?, Gary preguntó, aún sin comprender la gravedad de la situación. Tus compañeros han estado hablando. Han notado cómo solo hablas y no actúas. Saben de tu descuido con las tareas importantes y tus reclamaciones fraudulentas de gastos. Gary, solo fuiste popular al principio porque eras amigable con todos, pero ahora no tienes nada de valor, ni para la empresa ni para mí. Colgué sin decir una palabra más. Gary siguió llamando, dejando mensajes desesperados en mi contestadora, suplicando que regresara, que lo intentáramos de nuevo, pero lo ignoré. Después de unos días, bloqueé su número. Seguí adelante con los trámites legales, incluyendo la división de bienes. Con la ayuda de un abogado, acordamos vender la casa en la que habíamos vivido para la división, pero se vendió por mucho menos de lo esperado. El préstamo restante aún debía pagarse, y aunque tuve que asumir esa carga, los 7,000 pesos que recuperé y la compensación por el daño emocional me ayudaron a manejarlo. En cuanto a Gary, después de ser despedido y sin perspectivas de ingresos futuros, no tenía forma de pagar sus deudas. Se vio obligado a declarar bancarrota, sin dinero para pagar la renovación de la casa de sus padres. No les quedó más opción que venderla, perdiendo su hogar en el proceso. Gary y su madre lucharon sin ingresos. Eventualmente encontraron trabajos en una posada donde les permitieron vivir, pero el salario de Gary por sí solo no era suficiente, así que su madre tuvo que hacer trabajos físicos. Se agotó rápidamente, y Gary, que siempre había confiado en su encanto y naturaleza amigable, se encontró inútil y ridiculizado por los miembros más jóvenes del personal. Mientras tanto, yo me sumergí en mi trabajo, usando el shock de mi divorcio como combustible para seguir adelante. Mi jefe notó mi dedicación y me premió con una promoción y un aumento significativo. Empezamos a salir a tomar algo más seguido, y él siempre estuvo allí para apoyarme en el proceso posterior a mi divorcio. Recientemente, me confesó que quería salir conmigo, a diferencia de Gary, que había demostrado ser poco confiable. Mi jefe era alguien en quien podía confiar. Con ese pensamiento, comencé a creer que tal vez, finalmente, había encontrado a un compañero confiable. Me permití esperar nuevamente,